Países y comunidades de todo el mundo ya sufren los fuertes impactos derivados del cambio climático. Fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, sequías, incendios, ciclones, inundaciones y nevadas, extinción de especies vegetales y animales, migraciones masivas, cambios en los ecosistemas y desertificación, derretimiento de los polos, aumento del nivel del mar, propagación de enfermedades y millones de personas desplazadas al interior de sus países son algunas de las consecuencias de esta amenaza con incidencia global. Estos efectos alarmantes del calentamiento global, una de las causas más visibles del cambio climático, responden a un incremento acelerado en la temperatura de la Tierra desde épocas industriales, debido al aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero como el CO2, generadas por la quema de combustibles fósiles como el carbón, el gas y el petróleo, y el aprovechamiento desmedido de los recursos naturales a manos del hombre. Sin embargo, actividades como la ganadería, el transporte y el uso de fertilizantes con nitrógeno también han contribuido a modificar la composición de la atmósfera y los océanos, alterando el balance climático y la temperatura en todo el mundo. Ante esta emergencia climática se hace urgente que las naciones se comprometan con el Acuerdo de París para mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Proseguir con los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. Avanzando en la transición a una economía baja en emisiones de carbono, porque de no ser así, podría significar más olas de calor, un aumento de 10 veces en verano, libres de hielo en el Ártico y una eliminación completa de los arrecifes de coral del mundo, hogar de millones de especies. Si bien el cambio climático difícilmente se puede evitar, sí se pueden reducir sus efectos y adaptarse a sus consecuencias. Es decir, podemos combatirlo mediante la aplicación de medidas a pequeña y gran escala que ayuden a frenar este fenómeno. En este contexto, el llamado del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la CUT al Gobierno Nacional es a que adopte políticas y medidas de respuesta eficaces y oportunas de adaptación y mitigación a un problema que amenaza a los ecosistemas mundiales, comprometiendo el desarrollo sostenible y el bienestar de la humanidad. El cambio climático es una amenaza frente a los impactos que podrá tener. Esos impactos, la gravedad de esos impactos, pues depende de la zona geográfica, pero también depende de las condiciones de desarrollo y vulnerabilidad de las diferentes comunidades. Entonces, sin duda alguna, hay varias poblaciones que se verán afectadas mucho más rápido. Ese es el caso, por ejemplo, como las islas del Pacífico o algunas islas que por el impacto directo en el crecimiento de los niveles del mar, pues tienen un alto riesgo a desaparecer. Las mayores emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global provienen del sector energía, esto es incluido transporte, o sea, estas son las emisiones que corresponden a quema de combustibles fósiles para generación de energía eléctrica y los energéticos de origen fósil que se usan para transporte. Ese es el sector que más emisiones de CO2 pone en la atmósfera, ese sería el sector, digamos, con mayor responsabilidad. Luego de eso tenemos otros dos sectores, varía un poco de acuerdo de los países, pero tenemos el sector de agricultura, sobre todo asociado a temas de deforestación y pérdida de bosque, y sectores como la industria. Estos países o estos detractores del cambio climático generalmente pues pueden corresponder a sectores económicos fuertes a nivel mundial, como son las industrias pues intensivas en carbono, industrias de la explotación del carbono, industrias del sector de petróleo y gas,
Y pues también responde, digamos, a unas condiciones políticas de cada país, en donde estos detractores normalmente lo que hacen es evidenciar que hay una contradicción entre el desarrollo económico, o que el desarrollo económico se puede ver afectado por las medidas que se tomen frente a la lucha para el cambio climático. Entonces, básicamente no corresponde a una falta de evidencia científica, porque la evidencia científica hoy con el reporte 1.5 existe, pero más desde unas actuaciones y unas posiciones políticas y de grandes grupos pues, económicos detractores del cambio climático, que sufrirían un impacto en la transición de las actividades hacia economías bajas en carbono, y pues que finalmente no quieren hacer esa transición. Tenemos unas metas muy ambiciosas que necesitamos cumplir en el corto plazo, que de no ser así, hoy la trayectoria de las emisiones nos llevan a un aumento de la temperatura alrededor de 3.5 y 4 grados centígrados para el final del siglo. A partir del reporte del 1.5, que es el reporte del IPCC, decimos que hay una zona de confianza, o de poder asegurar que esos efectos no sean tan graves, de mantenerlos mínimo en un aumento de la temperatura de 1.5 grados para final del siglo. Entonces tenemos varias metas que debemos implementar ya, y que son bastante ambiciosas, como lo menciona el Acuerdo de París. A 2030 los países deben demostrar y hacer el cumplimiento de reducción de sus emisiones. Pero adicionalmente, ahora estamos hablando que a partir de 2050 debe haber una carbono neutralidad, debe haber carbono neutralidad, y para poder estabilizar la concentración de los gases de CO2 y poder mantenernos en el objetivo de 1.5 grados. Sin embargo, por más de que esos objetivos se cumplan, también pues tendremos que tener unas metas adicionales en emisiones negativas. Eso es temas de reducción, de restauración de los ecosistemas o los bosques que se han perdido, y pues nuevas tecnologías que nos permitan hacer captura de gases de efecto invernadero. Las emisiones de Colombia provienen en un alto porcentaje de los cambios de uso del suelo y asociados a temas de deforestación. Es de donde vienen la gran parte de las emisiones de Colombia, también teniendo en cuenta que a nivel histórico Colombia es uno de los países que aparece entre los primeros del ranking de responsabilidad de emisiones por temas de deforestación y pérdida de bosque. Hay sectores que ya tienen planes. El sector, por ejemplo, minero energético es uno de esos sectores que tiene un plan oficial, pero hay muchas actividades que se están haciendo en territorio. Proyectos de transporte, temas de acciones para frenar la deforestación, temas de eficiencia energética. Lo que pasa es que es un esfuerzo que no es necesariamente del gobierno, porque son todos los actores que llamamos los actores no estatales. Hay muchas cosas que desde los individuos y desde sociedad civil se puede hacer. Hay uno que sin duda me parece súper importante, y es el tema de medios de transporte. Después del cambio de uso del suelo, es el sector en Colombia que más emisiones aporta. Los modos de transporte, preferir los modos de transporte cero en emisiones, como bicicleta, caminar, después los de transporte público, y obviamente pues evitar el uso unipersonal, por ejemplo, de vehículos. También como consumidor, una responsabilidad importante en comprar productos que son certificados, o que vienen, por ejemplo, de certificaciones como FSC, que son responsables, por ejemplo, en la producción de madera o en los productos que se ponen en el mercado. La reducción de plásticos también, aunque es indirecto, tiene un aporte importante en la demanda de petróleo y por ende emisiones.
Y algo que nos parece muy importante desde WWF es que la ciudadanía se empodere y pueda tomar acción desde la incidencia en política.